Qué alegría, queridos hermanos, poder compartir con ustedes hoy día en el tema número 8, que se titula El Purgatorio y Gloria. Pero me he enfocado más que nada en solamente el purgatorio, ya que es un tema bastante interesante, donde tanto el purgatorio y hablar de gloria, que gloria es hablar del cielo, quiero darles ese espacio para poder enriquecer mayormente esta experiencia. Les doy la bienvenida, vamos a entrar en el tema, ya que es un tema bastante importante en el trayecto de este proceso de conversión, sanación y liberación. Y bueno, este tema vamos a ir definiendo poco a poco lo que es en sí. Es un tema muy interesante que hace como unos, 20 años más o menos que empecé yo en las cosas de Dios. Llegó a mí de una forma muy especial para trabajar en el proceso de esa conciencia de cómo nosotros tenemos que estar en esta jugada, en esta dinámica, donde tenemos las postrimerías, como ya decíamos, ¿no? Como aquello después de nuestra vida viene todo un proyecto de amor de Dios para el hombre, principalmente porque somos llamados a vivir en la eternidad con Dios. Y este tema del purgatorio es fundamental. Yo solamente les digo una cosa, la conversión de mi papá empezó por leer un pequeño libro sobre el Tratado del Purgatorio, que ahorita más les voy a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces, para mí, hablar del purgatorio es súper importante, ya que he podido ver cómo muchas almas han hecho un camino de conversión radical después de conocer qué pasa con esta dinámica del purgatorio. Entonces, sin más preámbulo, quiero primeramente pues de hablarles desde esta imagen que coloqué aquí para poder explicar la definición del purgatorio que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 1030. El purgatorio, hermanos, es esta imagen. Es una purificación en el fuego del amor de Dios. Y lo define así la Iglesia. Los que van al purgatorio, ¿sí? Son aquellos los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. He ahí, ¿sí? Grábense esto. Imperfectamente purificados. Ese es el punto para ir al purgatorio. Por eso se llama purgatorio, porque van ahí los que no se purificaron perfectamente bien. Y bueno, dice, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Las almas, estos que van al purgatorio, saben que mueren en el amor y en la amistad con Dios, mueren en la gracia de Dios, ¿sí? Los que van al purgatorio no tienen pecado mortal. Los que van al purgatorio son aquellos, ¿sí?, que murieron en la gracia de Dios y que mueren en ese amor de Dios, pero no trabajaron en purificar pues lo que fue motivo de su pecado, ¿no? También hay algo súper importante, que las que van al purgatorio desean ser purificados, anhelan ser purificados. ¿Por qué? Porque todavía viven 3 virtudes importantísimas. Ojo con esto, no está aquí en la presentación, pero se los tengo pues en diálogo. Hay 3 virtudes súper importantes que las almas del purgatorio viven, y una de ellas es la fe. ¿Por qué? Porque como todavía no ven a Dios cara a cara, tienen fe que algún día lo verán después de salir del purgatorio. El amor, ¿sí? Viven, que sería la caridad. ¿Por qué? Porque todavía conservan el amor en su corazón, porque esas almas murieron en el amor de Dios a pesar de no estar purificados. Tercero, la esperanza. ¿Por qué? Porque tienen esperanza que un día van a ver a Dios. Entonces, fe, ¿sí? Fe, amor y esperanza. Fe, esperanza y caridad conservan las 3 virtudes teologales en el purgatorio. Imagínense, es algo súper importante. Esto cuando yo lo descubrí, lo leí, lo investigué, se me hizo tan bonito, porque uno tiene que reflexionar en esto. Pero bueno, ahora ya quedó entendido cómo las almas del purgatorio están en ese lugar para purificarse. Vamos a ir desarrollando un poquito más, no les cuento más, pero vamos a ir desarrollando un poquito más. Y
Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya, sería todo como introducción, pero vamos a ir desengajando toda esta idea del purgatorio, la verdad. Ojo, no les voy a contar el purgatorio para que quieran ir allá, ¿no? Sí, les voy a dar toda esta información para que conozcamos y nos demos cuenta que esta no es una parada. Esta es una parada de emergencia. El purgatorio lo defino, parada de emergencia. Así que, cristianos, parada de emergencias, no. Necesitamos ir a la meta, a nuestro destino. Entonces, para eso vamos a ir para adelante en este tema. Bueno, continuamos. Dice aquí, ¿quiénes van allí? Vamos a recalcar nuevamente. Dice aquí, al purgatorio van aquellos que todavía no son santos, ¿sí? Que hay almas que mueren y van directamente al cielo. ¿Por qué? Porque su alma fue tan purificada en esta tierra que no necesitan ir al purgatorio. Entonces, vamos analizando nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vamos? Dice, pero que no están en pecado mortal. O sea, que un alma que está en pecado mortal no va directamente al purgatorio. No, ¿por qué? Porque en la dinámica de la economía de la salvación, de la misericordia de Dios, van al purgatorio aquellas almas que no, muriendo en amistad con Dios, pues muriendo en esa amistad con Dios, desean purificarse, pero hay almas que están en pecado mortal y no mueren en amistad con Dios y no desean purificarse. Entonces ellas mismas, pues, deciden su eternidad. Así que dice aquí, quien entra allí ya ha recibido la salvación eterna, pero el factor tiempo, no saben cuándo van a ver a Dios. Eso va a depender de la purificación de sus pecados que no purificaron en la tierra, que no pagaron, vamos a decir, la penitencia, ¿no? Por el pecado cometido en la tierra. Dice, sin embargo, no debemos aspirar a ir a este lugar, sino que, por eso los puse así, ¿no? Que debemos aspirar ir directamente al cielo. Entonces, y dice, ¿qué sucede allí? El alma es sometida allí a un fuego purificador que implica dolor. ¿Pero qué dolor es el que implica? Un dolor en el alma de saberse tan amados por Dios y no haber aprovechado tantas cosas, tantos regalos de Dios, a fin de reparar sus pecados y obtener la pureza y santidad necesaria para ver a Dios. La purificación del purgatorio se basa en el amor. O sea que quienes están en el purgatorio, bien lo dice San Juan de la Cruz, que al final de la vida seremos juzgados en el amor, ¿sí? En el amor, primeramente a Dios, a mí mismo y a mi prójimo. Entonces, es tan importante este tema, hermanos, que vayamos entendiendo, porque verdaderamente el amor en esta tierra, en el tiempo de Dios en esta tierra, mientras estemos vivos, el amor tiene que ser nuestra salvación. El amor, el amor. Y dice un dicho por ahí, un santo, que dice que la paga del amor es dar más amor. Así que si Dios nos ama tanto, imagínense todo, volteemos alrededor, darnos cuenta de todo lo que Dios nos ama. Entonces nuestra paga para Dios en el amor tiene que ser nuestro amor y responder a ese amor a Dios. Y ya sabemos cómo, portándonos como hijos, verdaderamente como hijos de Dios. Continuamos. Dice, hay que aclarar que aunque en el purgatorio el alma es sometida a un fuego purificador y esto implica dolor, este no se puede equiparar o comparar al castigo del infierno. Ojo, ¿por qué no se compara con el castigo? ¿Por qué? Porque en el infierno el fuego y el dolor que hay en el infierno es por no poder amar. Por eso sufren las almas en el infierno, porque ellas mismas han renunciado a amar a Dios y en esa plenitud de estar en ese lugar donde ellos decidieron, como no amaron a Dios en la tierra, fueron allá a, vamos a decir, a que aquello que no hicieron en la tierra lo están viviendo, pero a una plenitud tremendísima y el dolor tan grande, el fuego que les quema a ellos es no poder amar. ¿Ven qué duro? Y teniendo la plenitud del conocimiento, porque después de esta vida se nos descorre el velo de Dios y lo vamos a poder ver verdaderamente lo que es. Dios que es amor, como lo esperan las almas del purgatorio, y Dios
al cual no pueden amar las almas que están en el infierno. Entonces, por eso fíjense bien, qué diferente es el dolor del purgatorio y el dolor del infierno. El dolor del purgatorio es saber que aman a Dios, pero no lo pueden ver. Y el dolor del infierno es que no pueden amar a Dios porque han renunciado a su amor. Entonces, Dios mío querido, que nos dé la gracia de una perseverancia final, porque no sabemos, ¿verdad? Bueno, ahí me disculparán, me tengo que mover para que puedan leer. Dice, argumentos para hablar de la existencia del purgatorio. Vamos a hablar de ese argumento de la existencia del purgatorio, muy importante. Primero, voy a hablarles un poquito. Sucede que las almas que están en el purgatorio, como ya se acabó el tiempo de ellos de merecer, ¿sí? Porque muchos dicen, oye, pues vamos a ofrecer por las almas del purgatorio, ¿no? Y solamente nosotros que estamos aquí en la tierra en el tiempo podemos ofrecer oraciones. ¿Para qué? Para que ese tiempo que están en el purgatorio, ese tiempo de purificación, se acorte. Fíjense qué poder tan grande tenemos nosotros cuando estamos viviendo, por ejemplo, cuando recibimos la Eucaristía. Al recibir la Eucaristía podemos decir, lo ofrezco por el alma de mi papá, mi mamá, mi familia, por algún familiar, o decirle a la Virgen, Madre, te ofrezco esta Eucaristía por alguna alma del purgatorio que tú sepas que la está necesitando en este momento, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de poder ayudar a las almas del purgatorio. Ellas no pueden hacer nada por sí mismas porque se acabó el tiempo de merecer. Ya no pueden ellas, ya no tienen ya no pueden adquirir méritos. Recuerden los tres formas de adquirir méritos, ¿no? Aquí en la tierra. Pero ellas ya se acabó. Y ellas están allá y ellas solamente pueden interceder por nosotros. Por eso nosotros le podemos decir al mitad del purgatorio, intercede por mí en esto, y yo voy a orar por ti para que pronto salgas del purgatorio. Por ejemplo, dependiendo de la tarea que esté haciendo, por ejemplo, yo digo, un ejemplo, o por ejemplo, una situación que a ti te esté costando salir de ella, ¿no? Una persona que diga, yo soy una persona muy golosa, ejemplo. Dice, almitas del purgatorio que están en el purgatorio por ser golosas, intercedan por mí para que yo me libere de esta debilidad y yo voy a interceder por ustedes para que se acorte su tiempo en el purgatorio. ¿Sí? Ese es lo que le llama la iglesia la economía de la salvación, que es algo súper importante saber esto, ¿sí? Economía de la salvación. ¿Qué sucede? Que la iglesia tiene 3 momentos en la economía de la salvación. Son 3 estadios de la economía de la salvación. Primeramente, la iglesia militante, que somos tú y yo, que todavía estamos en esta milicia de este mundo, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? La economía de la salvación se da entre nosotros como iglesia militante, entre las almas del purgatorio, entre los santos que están en el cielo. Si se dan cuenta, nuestra economía se mueve en torno a estos 3 estadios. Yo le pido a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio, yo les puedo ayudar, ellas me pueden ayudar a mí. Los santos me ayudan a mí. Los santos no necesitan de mi ayuda, los santos me ayudan a mí. Entonces la economía de la salvación es una cosa tremenda. Verdaderamente, quien no obtiene gracias para la salvación de su alma es que el mundo, el demonio y la carne nos tiene bien confundidos, bien oscurecida la mente, el corazón y la voluntad, como ya hemos hablado de todo eso. Entonces, es un punto súper importante de tener conciencia que nosotros estamos en una economía de la salvación. No estamos aquí nada más tirando golpes al aire como locos, no. Tenemos verdaderamente argumentos para la vida cristiana. Entonces vamos a hablando de argumentos para hablar de la existencia del purgatorio. Por aquí me voy a ir un poquito rapidito porque van a ser citas en la palabra de Dios donde vamos a ir viendo, pero que son súper importantes. Bueno, dice, al cielo, para ponerle claro desde el principio, ¿no? ¿Por qué se tiene que ir uno a purificar al purgatorio? Al cielo no entrará nada manchado, impuro, lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y quien no tenga el vestido digno del banquete celestial no podrá entrar allí.
Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 13. Entonces aquí nos queda claro, la palabra de Dios nos refiere que al cielo ningún alma va a poder entrar imperfecta. De hecho, Dios, que es todo perfecto y plenitud, ante Dios ninguna alma se puede sostener en su presencia por la imperfección. ¿Por qué? Porque Él es todo perfecto. A Él tenemos que volver con toda la perfección. ¿Por qué? Porque es Dios, porque verdaderamente es como todo, ¿no? Como lo que siempre nos dicen, a ver, te invitan a una fiesta, te ensucias por el camino, llegas sucio a la fiesta. Pues lógico que no, te regresas y te cambias. Entonces, ¿qué pasa? Ese regresarte a cambiarte es el purgatorio. Entonces, ¿qué sucede? El cielo es una fiesta que nos está esperando. Y mientras vamos de camino, que es ese tiempo en la tierra, pues nos vamos ensuciando con la pena del pecado y pues tenemos que, si no nos limpiamos en esta tierra, pues después de esta vida vamos a ir al purgatorio como una opción B, ¿sí? De que tuvimos la oportunidad aquí en la tierra y no la aprovechamos o lo hicimos imperfectamente. Y bueno, Dios nos permite eso. El purgatorio es una obra de la misericordia de Dios. Porque imagínense si todo sucediera aquí y te mueres y no lo hiciste y ya, o sea, no te purificaste, vas al infierno o vas al cielo, ¿no? No, Dios es misericordioso, el purgatorio es una obra de la misericordia de Dios, pero pues también mientras estemos aquí tenemos que actuar bien en congruencia con la misericordia, porque muchos piensan que la misericordia es darme a mis anchas, cuando me muera me arrepiento, ¿no? Mismo dice San Agustín, yo ya se los comenté en otros temas, que como, a ver, se los interpreto en palabras como recuerdo, como decía, no textualmente, que decía que no debemos de confiarnos porque al final del momento de la vida no sabemos, ¿sí? Si lo dejamos al final, convertirnos, purificarnos, no sabemos si vamos a tener la fortaleza para acogernos a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos vivir pecando y decimos, bueno, cuando me muera me arrepiento. Pero aquí hay dos vertientes. Primero, se supone que cada pecado hay que confesarlo y hay que repararlo, que ahorita vamos a hablar más de eso. Pero entonces, ¿cómo sabes si en el momento que te mueres tienes chance y tiempo para reparar pues los pecados que cometiste, ¿no? El tiempo, ¿cómo lo manejamos, ¿no? Y otra, de lo mismo que decía San Agustín, ¿cómo sabes si en ese momento, si tu alma estaba tan débil, porque supone que en ese momento el alma es la que se va a presentar con Dios, ¿sí? Y tú dices, en el último momento me arrepiento, pero si tu alma está débil, ¿cuál es la seguridad de que tú vas a tener fortaleza para decirle a Dios con tu alma, te quiero a ti, me quiero purificar? Si estuviste habituado al pecado, pero tu alma, tu alma quedó debilitada. Entonces, ¿cómo va a tener la fuerza el alma de decir, Dios, si no la fortaleciste durante estuviste aquí la vida? Porque el alma la tenemos que fortalecer con todos los actos que hacemos, con las obras de caridad, con nuestra oración, con la vida eucarística, con nuestra vida de gracia, con la confesión, con la penitencia. Hermanos, son cosas súper importantes, ¿no? Entonces, el relativismo espiritual que pulula por todas partes, ¿sí? Nos hace creer que Dios es buen bonachón y que no a Dios. Miren, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Dios es justo. Dios va a ver la sinceridad de nuestro corazón y nos va a dar por justicia lo que merecemos y por misericordia, por amor, la misericordia. Pero no nos confiemos, tenemos que darlo todo. No andar acomodando la idea de que hay el purgatorio, hay que el infierno, hay que el cielo. No, es que no somos los dueños de esas realidades, recuerden bien. Bueno, continuamos. Dice, ok, es la lógica el pensar. Es de lógica el pensar en que todo daño se debe reparar, lo sabemos perfectamente bien como adultos, que ya nos hemos dado cuenta que todas las cosas que cometemos como error se tienen que reparar, por más mínimo que sea. Así mismo pasa con el pecado. Todo pecado causa en el alma dos cosas, culpa y pena. Chequen esto, súper importante, son dos palabras claves para todo el tema. Dice, no basta pedir perdón, además hay que resarcir, reparar el daño hecho. No porque Dios lo necesite, sino porque nuestra alma lo necesita. Ok,
Fíjense bien aquí, culpa y pena. ¿Qué sucede? El pecado nos crea una culpa. Cuando se confiesa el pecado, se nos borra la culpa, pero, sucede que queda la pena. Y la pena nos corresponde pagarla a nosotros. Ese es como cuando alguien te dice, mire, compraste esto, pero este por ciento te corresponde pagarlo a ti. Así que eso es una realidad de todos. Dice aquí, se quita el clavo, ¿sí? El ejemplo del clavo en la pared, pero el perdón de la culpa. Pero queda el hueco, la pena que hay que resanar. Y para eso, imagínense, tenemos que hacer la lista de cada vez que nos confesamos, reparar. A veces tenemos que reparar no solamente en el corazón de nuestros hermanos, sino que a veces en el cuerpo de nosotros mismos, porque hemos pecado contra el templo del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, por eso muchas almas santas, ermitaños, muchos, se fueron a vivir al desierto con penitencias rigurosas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tiempo que les quedaba de vida era para reparar su pena por el pecado, por la culpa del pecado, o sea, por el pecado la pena la tenían que pagar. Y muchos de ellos caían como exagerados para los demás. Pero ¿saben una cosa? Cada quien sabe que pecó. Cada quien sabe de qué tamaño fue su culpa. Así que si tú ves haciendo penitencia a uno de tus hermanos, no los juzgues, porque tú no sabes qué calibre de pecado estará purgando. Si tú ves que tu hermano está haciendo ayunos y está haciendo penitencia, tú calladito. Es mejor piensa en ti. ¿Cuánta penitencia has hecho para poder alcanzar no tener que ir al purgatorio? Entonces, bueno, vamos para adelante. Ya llevo 22 minutos, hay que irle dando porque tiene que ser corto este video. Ay, esta imagen me encanta, se me hace tan hermosa, de Dios Padre, el Hijo pródigo. Dice, confesión, en la confesión se perdonan nuestras culpas, pero nos queda el deber de reparar el mal hecho. Si no lo hacemos en vida, a través de la oración, la penitencia y las buenas obras, lo haremos en el purgatorio. También, fíjense bien una cosa, no solo hablar de pecado nos mandaría al purgatorio. Nos mandaría al purgatorio también no cumplir nuestro deber de Estado. Por ejemplo, un papá que no educa a sus hijos, un papá que no ama a sus hijos, un papá que no demuestra cariño a sus hijos, un papá que no está cumpliendo el deber de Estado, ¿sí? Un jefe que no está cumpliendo un deber de Estado, también se nos va a pedir cuentas. Es que se nos va a pedir cuentas de todo lo que tenga que ver a nuestro alrededor. Se nos va a pedir cuentas hasta, podemos decir exageradamente, de la perfección como hacemos las cosas. Porque miren, los santos se pasaron esta vida, las cosas pequeñas buscaban hacerlas perfectas. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, quien es fiel en lo poco, sí, se le confiará mucho. Entonces, desde las pequeñas cosas Dios ve eso, ¿sí? ¿Cómo lo haces con amor las pequeñas cositas? Ay, que voy a barrer, que es insignificante, pero si barro con amor, le dio gloria a Dios. Miren, San Martín de Porres, ¿sí? Fray Escoba. ¿Ustedes creen que el barrer tanto lo santificó? No. ¿El que tenía que barrer todo el convento lo santificó? No. ¿Saben qué lo santificó? El que cuando barría con amor, porque era una pequeña cosa y le ofrecía a Dios. Además hay una cosa bien importante, hermanos, muy importante que en estos días me recordó una amiga misionera, que era necesario que yo recordara porque la verdad, muy importante, a uno se le olvida. Son 3 cosas importantes. Toda la motivación que tiene el ser humano de lo que realiza en esta tierra es, primero, para darle gloria a Dios. Segundo, para la salvación de su alma, de su propia alma. Y tercero y fin, para la salvación de las almas. Entonces, si en nuestra vida no está esa dinámica de esa forma de manejar nuestras realidades, entonces muchas veces estamos haciendo las cosas
erradamente. Y no nos estamos ganando el cielo, sino que a veces estamos perdiendo los méritos que hemos ganado para el cielo, porque queriendo hacer muchas cosas y queriendo agradar a este mundo, vamos perdiendo nuestra vida eterna. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Aquí vamos a ver, bueno, voy a pasarme así son unas citas bíblicas donde vamos a ver cómo argumentar la existencia del purgatorio para que ustedes lo vayan estudiando en casa. Eso lo van a encontrar en 2 de Macabeos, capítulo 12, versículos del 42 al 45. Dice, Judas Macabeo y sus soldados ofrecen oraciones y sacrificios por sus compañeros muertos en batalla con objetos consagrados a los ídolos. Aquí los soldados habían cometido el pecado de idolatría, donde agarraban los dioses de los otros pueblos y se los guardaban para ellos mismos. Entonces, ¿qué pasó? Murieron no en la gracia de Dios. Entonces Judas Macabeo pedía oraciones y sacrificios por sus hermanos, por las almas. Entonces aquí, ahí está, un signo desde la palabra de Dios, de cómo tenían conciencia de que verdaderamente existía un lugar que se llamaba el purgatorio. Segundo, este es súper importante y les quiero compartir algo muy, muy importante que encontré sobre el pecado contra el Espíritu Santo, que nos habla en Mateo capítulo 12, versículos 32. Dice, Jesús no condena la creencia de los judíos en una purificación después de esta vida, sino que la apoya, y este texto es muestra claro de ello. Dice aquí, la expresión, fíjense bien, de pecado contra el Espíritu Santo, yo creo que es algo que ustedes se han preguntado, ¿cuál será el pecado contra el Espíritu Santo? Y yo lo investigué para que me quedara más claro y pueda explicárselos. Dice aquí, lo tomamos ahí mismo del Evangelio, dice, todo pecado y blasfemia se perdona a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga en contra del Espíritu no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese bien, dice acá, hay que tener en cuenta que estas palabras las pronuncia Cristo, que los fariseos intentan desacreditar sus milagros, diciendo que las obras por el poder por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Algunos santos padres, como Atanasio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo y Crisóstomo, consideraron que este pecado es aquella blasfemia que atribuye a las obras del Espíritu Santo a los espíritus diabólicos, como ocurre en el episodio relatado en el Evangelio. San Agustín enseñó, en cambio, que este pecado es cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, por quien viene la remisión de los pecados. Muchos otros después de San Agustín lo identificaron con todo pecado cometido contra plena conciencia y malicia, y se llamaría contra el Espíritu Santo, en cuanto contraria a la bondad que se apropia a esta persona. Entonces, fíjense bien una cosa, ¿cuál es este pecado del Espíritu Santo? Es aquello que va en contra de todo lo que puede obrar el Espíritu. Es todo aquello que, recuerden, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primero, Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor y Dios Espíritu Santo, Santificador. Si nosotros blasfemamos y no creemos, decimos, no, es que no se puede santificar el hombre, estamos haciendo un pecado contra el Espíritu Santo. O cuando juzgamos un acto del Espíritu Santo en nuestra vida, en los demás, como una obra que no viene de Dios. Entonces, cuidado, no podemos meternos a juzgar nada, porque verdaderamente no sabemos, podemos estar pecando contra el Espíritu Santo. Entonces, mucho respeto, porque sabemos bien que la obra del Espíritu Santo es una obra de santificación. Entonces, bueno, eso lo dejamos así. El siguiente, Mateo, perdón. Aquí en este texto donde hemos reflexionado, Jesús habla, ¿sí? O sea, que se está refiriendo pues de que hay un pecado que no se va a perdonar ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque es contra el mismo Dios. Entonces ya estamos hablando de que Jesús está hablando
de un lugar donde se van a perdonar los pecados, donde se va a perdonar la pena. Y ahí es donde se nos perfila, se nos transfigura el purgatorio. Entonces, bueno, siguiente, Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Jesús explica cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos y narra la parábola del hombre injusto que no quiso perdonar a un deudor, aunque él mismo había sido perdonado por el rey. Entonces, fíjense bien una cosa, aquí esta palabra de Dios nos habla también que hay un castigo, sí, pero es temporal y no eterno. Nos está hablando también del purgatorio, no nos está hablando del infierno. Dice, este castigo temporal es lo que se le llama purgatorio. Entonces, que estas citas bíblicas nos van a servir para seguir reflexionando en este tema. Ahora, Lucas capítulo 12, versículos 58 al 59. Dice, nuevamente habla nuestro Señor de una cárcel de la que no se sale hasta que sea pagado el último centavo. Definitivamente, al hablarnos ahí nos dice que pues hasta que no seas purificado totalmente no podrás salir de ahí. Y nos habla, esta cárcel es el purgatorio donde el purificado es el pecador. Entonces, bueno, esa es otra cita bíblica. Vamos a ver si, creo que esta es la última. Esta es la última donde podemos ir profundizando un poquito más. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice, San Pablo habla del fuego que probará la obra de las personas que edificaron su vida sobre Cristo. Algunos construyeron con oro, plata, piedras preciosas, otros con madera, caña o paja. Pablo dice, además que será premiado aquel cuya obra resista al fuego, pero si la obra se hace cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Se condenará entonces? No, Pablo es claro al decir que se salvará, pues había edificado sobre Cristo. Sin embargo, tendrá que pasar por el fuego purificador. Ese fuego purificador es el purgatorio. Bueno, esas son las donde está la palabra de Dios, donde nos habla pues que verdaderamente el purgatorio está allí, que es algo que nos espera, es una postrimería. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar ya a hablar un poquito más sobre las almas del purgatorio. Cosas muy importantes también para quitarnos muchas ideas de creencias de nuestras abuelitas, de nuestros antepasados, de temas pues profundos, donde algunos sacerdotes exorcistas han aclarado puntos muy importantes que vamos a hablar. Dice, no son para invocarlas, ¿no? No es decir, yo estoy aquí y digo, voy a invocar al alma del purgatorio de mi abuelita. No, para nada, para nada. Mira, lo único que se te va a hacer presente va a ser algún demonio, ¿sí? Te lo digo, algún demonio va a venir a hacerte creer, porque ese es el punto de un tema el cual le llaman el espiritismo. Bueno, me voy a tener un poquito en ese tema para poderles explicar, porque tenemos que tener claro estas dos cosas. El espiritismo es una corriente tremendísima de invocar a los demonios, ¿no? Es un acto, es una práctica de invocar a los demonios. ¿Por qué invocar a los demonios? Porque las personas piensan que están invocando a familiares, que están invocando a personas pues conocidas, pero verdaderamente los que se presentan son demonios, porque las almas en el purgatorio no tienen permiso, más que si Dios, por una obra de misericordia y por una obra de salvación, Dios permite, pero ningún alma del purgatorio va a venir a ponerse al servicio del espiritismo. No. Entonces, fíjense una cosa, lo que dice aquí, no son para invocarlas, ni para que me despierten. Almita del purgatorio, despiértame. No, sino que tenemos la obligación de orar y ofrecer sacrificios por ellos. Por eso mandó Judas Macabeo, fíjense lo que Dios ahorita en la lectura de ahorita, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran libres de los pecados. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el sacrificio por excelencia, donde Cristo vuelve a morir, donde se derrama su sangre, entrega su cuerpo
por la salvación de nuestras almas. Entonces, el mayor sacrificio es la Eucaristía, el momento del sacrificio y la comunión, el ofrecer por ellos, por sus almas. Ellos sienten descanso, sienten un descanso, sienten, o sea, no es que ellos estén allá, sí tienen una fatiga, pero una fatiga donde el amor los apura, pero sienten un descanso en sus almas, ¿sí? Y ayudarles también a ellos a que se acorten, ¿no? Dice, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1032. También debemos rogar por ellas constantemente a nuestra Madre Santísima para que acuda en su socorro y les dé alivio y consuelo. Dice que la Virgen baja todos los días a visitar a las almas del purgatorio, a consolarlas. Y que en el purgatorio a la Virgen le dicen la estrella del mar. La estrella del mar, tan bonito. Bueno, hermanos, para continuar los invito a que veamos este pequeño video sobre las almas del purgatorio. No aguanto más. Doctor, necesito que me ayude. Dígame, doña Elena. Consígame el medicamento más fuerte que exista. No sé, yo le pago lo que sea, pero necesito sanarme. Ay. No hay nada que hacer. Cuando nos llega la muerte, nos llega. Ay, no puede ser. Cristina, hija mía. Mamá. Tú no me puedes. Mamita. Me siento muy sola. Por favor, acompáñame, no me dejes sola. Lo siento, pero no puedo acompañarte. Ah, Cristina, hija. Ay. La medida que usaste con los demás en la tierra, la usarán contigo en el más allá. El amor es comprensivo, todo lo aguanta, todo lo soporta y perdona. Yo también pudiera acompañarte al cielo, pero contesta, fuiste paciente y comprensiva, paciente y comprensiva con todos. No puede ser. Ay. Sean misericordiosos y recibirán misericordia. Para los misericordiosos no habrá juicio. Yo podría acompañarte al más allá y conseguir la entrada al cielo, pero contesta, has sido misericordiosa con todos, misericordiosa con todos en tu vida. Ay, Dios, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he perdido? Tiempo, Señor. Amaos unos a otros como yo os he amado, pero contesta,
practicaste la caridad con todos practicaste la caridad. Ay, Señor, he sido muy egoísta. No he tenido misericordia. No he sido caritativa con los demás. No quiero ir al infierno. Por favor, dame otra oportunidad. Elena, yo soy tu ángel guardián. No me has invocado mucho durante tu vida, pero parte de mi misión es acompañarte ante Dios en el momento de la muerte y decir todas las cosas buenas que hiciste en la tierra. Lastimosamente, el diablo también estará allí y te echará en cara todo el mal que hiciste y el bien que pudiste hacer y no quisiste. Pero yo quiero salvarme. Estoy realmente arrepentida. Quiero hacerlo. Ayúdame, por favor. Querida Elena, es necesario que pidas perdón a Dios por medio de un ministro de reconciliación, ya que es el único a quien Dios dejó en la tierra para continuar la misión de perdonar los pecados. Sí quiero. Sí quiero. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hija tuya. Ten misericordia. Quiero volver a la casa del Padre, de donde nunca debí salir. Elena, hija mía, en el último momento de tu vida, como el buen ladrón, habéis aceptado mi salvación, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de mi Hijo Jesús, aquel que dio su vida para el perdón de los pecados. Un día estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, dado que no te pusiste de acuerdo con el juez mientras ibas de camino, antes de poder entrar en el cielo, tendrás que expiar tu pasado en la cárcel de la justicia divina hasta haber saldado el último céntimo. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos visto una parte de este video tan importante sobre el momento de morir de una alma. Qué fuerte esta realidad, pero que bueno, Dios en su misericordia está allí. Entonces vamos a continuar. Vengo a ti para implorarte. Me ayudes con tu oración.
manantial de amor que nos hará ver el esplendor de Dios. Descuidé mucho a mi familia por estar en reuniones sociales. Vivía solo para mí misma. Y todo lo que hice, lo hice por hacer. Durante mi vida hablé mucho de los demás, sin discreción. Me quejaba por todo. Y yo misma hice que faltaran a la caridad. Por piedad, necesito tus oraciones, necesito tus oraciones. Hermanos, no temáis, atentos a escuchar a la Virgen implora, sacrificios dar, limosnas ofrendar, todo esto y más. Hermanos, no temáis, atentos a escuchar a la Virgen implora. La reina. Madre, verte a ti Mamá. es ver de nuevo el cielo. Dulce señora, gran consuelo me traéis, pues justa es mi paga por el tiempo que desperdicié. Mamá, yo siempre rezaba el Santo Rosario y siempre llevaba el escapulario. Por favor, no me dejes. Pequeños hijitos, ustedes bien saben, me duele verlos así, sufrir aquí en esta oscuridad, pronto calmará. Oh Madre del cielo, estoy muy sedienta. He sido egoísta, me faltaba dar amor. Tranquila, mi pequeña, allá en la tierra me han traído rosas de la oración y les traigo lo más precioso, la sangre de Jesús. En la Eucaristía, sus gracias divinas. Venid, venid a recibirlas. Bueno, queridos hermanos, hemos visto y hemos escuchado este video tan profundo, tan importante sobre las almas del purgatorio. Entonces, vamos a continuar con el tema. Bueno, ya habiendo visto esta realidad de cómo la Virgen María baja a consolar a las almas del purgatorio, de cómo esas almas están allí, eso solamente es una representación. Vamos a decir que no tenemos idea de la realidad de todo. Hay revelaciones privadas donde hay personas que han bajado al purgatorio como Gloria Polo, la autora de Gloria Polo, que ya vieron el video, pero la realidad es que no podemos definir literalmente las cosas, pero lo que la Iglesia nos enseña y lo que la revelación nos va instruyendo, pues vamos viendo una realidad que hay que prepararnos. Y bueno, ahora dando paso al tema, vamos a seguir ahora con este punto de las indulgencias. Indulgencia es el perdón inmerecido. Es el perdón, es el decir, te dejo pasar a pesar de, ¿sí? Te deja pasar a pesar de, con un acto, con un solo deseo de recibir el perdón, de recibir, de limpiar, ¿sí? aquella deuda que tenemos, esa deuda que tenemos con Dios por falta de amor,
Y la indulgencia es una potencia muy grande que tenemos en la iglesia y que poco conocemos. Aquí esta imagen se la voy a mostrar porque le digo que es un, como decir, como un dejar pasar, pero no un dejar pasar así como consentidor, vamos a decir, sino que como decir, un acto de humildad muy grande que Dios ve, que nosotros pedimos y Él nos regala esa gracia. Por lo menos aquí, miren, vemos aquí a la Virgen María en la parte de arriba, y como muchos por el rosario, ¿sí?, están adquiriendo indulgencias, ¿no? Vamos a hablar solamente pues, del rosario, ¿no? En esta imagen. Pero la indulgencia es eso, es como una cuerda que se nos lanza desde el cielo para poder ir subiendo, para poder ir reparando lo que es el daño por el pecado. Entonces la indulgencia es el medio donde la iglesia promueve, acepta, nos los pone, ¿sí?, ahora sí que a nuestra disposición para ir reparando la culpa, porque recuerda que con la confesión se nos borró la pena, se nos borró la culpa, el pecado, pero nos quedó la pena. Entonces la pena se borra con la indulgencia como parte, vamos a decir, general que la iglesia nos enseña, pero en sí el borrar la pena pues viene con todas las obras de misericordia, todo lo que vimos ahorita, y ahorita vamos a ver más. Listo, bueno, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1431, así como está aquí. Nos dice que es la remisión ante Dios de la pena temporal. La pena temporal, que es, la habla como temporal, ¿por qué? Porque esa pena es una pena que no es la pena del infierno, sino la pena temporal, que se describe en otras palabras, purgatorio. La pena temporal es el purgatorio. Por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo las determinadas condiciones consigue por medio de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, la indulgencia es un medio, ¿sí?, para borrar nuestra pena temporal. La indulgencia es para borrar el tiempo en el purgatorio. Entonces, fíjense bien aquí lo que la iglesia nos está regalando como un medio, ¿sí?, como un medio para buscar esa santificación. Entonces, vamos a aplicarlos al tema de la indulgencia para poder ir entendiendo qué vamos a hacer si ya nos hemos dado cuenta de que pues verdaderamente tenemos mucho que reparar, que pagar por la culpa del pecado, la pena. Imaginemos ahorita si hacemos un examen de conciencia desde que tenemos uso de razón. Todos nuestros pecados han dado por resultado una culpa, una pena, perdóname, se me atraviesan, una pena. Entonces toda esa pena tú tienes que analizar. Por ejemplo, yo agarro esta hoja y hago una lista, ¿no?, de todos mis pecados, y cada pecado me resultó una pena. Ya me confesé de todos mis pecados, pero entonces esa pena, esa reparar, lo he hecho. Puedo sacar cuentas y puedo decir que si Dios me llama en este momento, puedo presentarme ante Dios sin ninguna deuda. Esa es pregunta para todos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice, vamos a hablar más sobre la indulgencia. ¿En qué se diferencia de la absolución que recibimos en la confesión la indulgencia? Fíjense bien, es muy diferente. Primero hay que distinguir entre culpa, el pecado, y pena, que es como lo que decíamos, ¿no? La culpa es el clavo que entra a la pared, la pena es cuando arrancas y queda dañada esa pared, la pena. Cuando pecamos, es decir, cuando obramos mal contra Dios, contra nosotros mismos o contra los demás. La culpa es nuestra responsabilidad en ese pecado.
Es nuestra responsabilidad, somos nosotros que decidimos incurrir en esa culpa. La pena, sin embargo, es la consecuencia que tiene ese pecado, ¿sí? En la confesión Dios borra la culpa de nuestros pecados, borra. Y también condona, vamos a decir, perdona parte de la pena eterna que deberíamos cumplir tras la muerte a causa de dichos pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que sucede que, ok, cometemos el pecado, sí, por la confesión se nos borra la culpa, pero es nuestra responsabilidad pagar la pena. Entonces, hay una definición ahorita que más adelante les voy a dar sobre la confesión y la absolución. O sea que no podemos decir que yo ya fui, por ejemplo, ¿no? Porque ese es un punto muy importante y quiero que pongan mucha atención. Podemos decir, yo ya me confesé. Ya me confesé. El Padre me dio una penitencia de rezar un rosario. Un ejemplo. Pero, esa penitencia que te dio el Padre no es la que va a pagar la pena de tu pecado, ¿no? Tienes que, sí cumplirla y la tienes que cumplir. Y una cosa, que si se te olvidó cumplirla, te tienes que confesar y decirle, Padre, es que me dieron la absolución, en la confesión me dieron la absolución y me dieron que hiciera tal penitencia y se me olvidó y no la hice. Por favor, ¿me puede dar una penitencia? Porque no sé cuál es, o me olvidó, o no la cumplí, o bueno. Entonces se tiene que confesar y se tiene que hacer, porque si no, queda ahí, quedas en deuda. Acuérdate que esto es economía de la salvación. ¿Listo? Bueno, siguiente. Listo. La confesión nos borra la culpa, pero la pena la tenemos que pagar nosotros. Y ahí es donde viene todo lo que los santos hacían de sacrificios, de penitencia, lo que hablábamos ahorita. Entonces, es la diferencia entre la absolución que recibimos en la confesión con, vamos a hablar ahora con las indulgencias, ¿sí? La indulgencia te lleva, pues sí, a reparar la pena, pero la confesión solamente borra la culpa. Entonces no nos vamos a confundir con que me confieso y ya, o hago indulgencias y ya, no. Fíjense, aquí va a haber más definiciones más concretas. Dice, las indulgencias son un empujón y un regalo de Dios que Dios nos da en el camino de búsqueda de santidad. O sea que la indulgencia es una oportunidad que nos da la iglesia, que nos ofrece para poder ahí seguir avanzando. Dice aquí, pero no la condona totalmente porque los pecados siempre tienen consecuencias. Dice, la pena no es una venganza de Dios, sino la consecuencia de los pecados. Así que a lo largo de la vida siempre queda una parte de la pena por expiar. Dice, esa que la confesión no puede borrar y que se llama pena temporal, la pena del purgatorio, recuerden. La pena temporal, ¿sí? Que la confesión no borra, se puede purificar. Fíjense bien, se puede purificar aquí en la tierra. Sin embargo, de 3 formas, ofreciendo buenas obras y los sufrimientos de esta vida. Dice, con el purgatorio, tras la muerte o con las indulgencias. ¿Tú qué quieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero indulgencias porque la verdad yo no quiero ir al purgatorio. Entonces, bueno, vamos a continuar. Dice, ¿es necesario ganar indulgencias aunque te hayas confesado? Te lo voy a responder textualmente. Dice, la confesión es necesaria porque borra la culpa. Recuerden que nadie vaya a querer decir, voy a buscar indulgencias sin confesarme. No. Dice, la confesión es necesaria porque borra la culpa, ¿sí? Y la pena eterna. O sea que la misma confesión nos permite no irnos. Por ejemplo, si aquí es un pecado mortal, te borra la culpa del pecado mortal y te borra la condena del pecado mortal, que es el infierno, ¿sí? Por la confesión, ¿sí? De la condenación, dice aquí, ¿no? La indulgencia es una gracia añadida que da un perdón aún mayor. Entonces, ¿por qué? Porque la indulgencia, en comparación con la confesión, como vemos, la confesión borra la culpa.
pero la indulgencia te borra la pena. Entonces, miren estas dos cosas que tenemos tan importantes. Pero sucede aquí que hay algo muy importante, me dice aquí. Por eso, puede haber confesión sin indulgencia, pero no indulgencia sin confesión. Entonces, si se dan cuenta que es importante toda esta dinámica. Cualquier duda sobre esto, me lo preguntan, lo vamos aclarando en el camino. Dice, ¿existe el peligro de minimizar el efecto del pecado al poder ganar indulgencia tan fácilmente? Pues la verdad, yo digo que una persona que su conciencia la va formando en el conocimiento de Dios, cada vez más se hace más consciente de esto y su conciencia se hace más delicada. Pero dice aquí que es responsabilidad de cada cristiano tomarse en serio la gravedad del pecado. Hay que tomarse en serio la gravedad del pecado, hermanos. O sea, Dios es misericordioso, pero es justo. Nuestras flojeras, nuestras miserias, Dios nos va a llamar la atención fuertemente al final. Y si no nos aplicamos, el purgatorio va a ser la llamada de atención más grande que podamos tener. El purgatorio va en los flojos, en pocas palabras. O sea, se oye duro, pero el purgatorio va en los flojos. Ojalá que no seamos de esos. Dice, entonces, es responsabilidad de cada cristiano tomarse en serio la gravedad del pecado y la ofensa que comete contra Dios cada vez que pecamos. Hermanos, ya no podemos pecar más. No podemos, hermanos. Ya no, di tú, si ya no lo haces por amor a Dios, hazlo por amor a ti mismo, a tu alma. Dice aquí, también en su responsabilidad apreciar con sinceridad de corazón la oportunidad única que supone una indulgencia. Entonces, que por ejemplo, ahorita estamos en el año de San José. Hay varias oportunidades para ganar indulgencia. Hay muchos momentos, ahorita le voy a hablar más de la indulgencia. Bueno, vamos a continuar. Dice, para ganar una indulgencia se necesita estar en gracia de Dios. Ojo, gracia de Dios. No puedo, si no estoy en gracia de Dios, no puedo ganar indulgencia. Es una realidad, no puedo, ¿por qué? Porque la indulgencia requiere de un estado de merecer y cuando uno está en pecado mortal no está en un estado de merecer, ¿sí? Entonces, dice, y si hacia la media hora de confesarnos hemos vuelto a pecar, depende del tropiezo, puede ser no un pecado mortal, sino un pecado venial, y como ya le hemos hablado, ¿no? El pecado mortal y el venial ya sabemos, puede ser un rasguño. Vamos a hablarlo como un pecado venial, por el que no se pierda la gracia santificante, ¿sí? Ya sabemos que en el pecado venial no se pierde la gracia santificante. Sí se va enfriando el amor a Dios y se va preparando a caer en pecado mortal, eso sí, no vamos a decir que si no pecas mortalmente te recomiendo pecar venialmente. No, ninguno de los dos, porque los dos llevan a la muerte. Uno más lento, pero al final, si no te pones las pilas, si no renuncias al pecado venial, vas a llegar al pecado mortal. Dice, en todo caso es poco probable caer en pecado mortal tras una buena confesión, ¿sí? Pues si se recibe una gracia. Bueno, eso es una cosa que uno tiene que aplicarse. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer unas preguntas. Dice, hay distintas clases de indulgencia y esas preguntas yo se las voy a pasar en un texto para que ustedes mismos las vayan estudiando. Yo las tengo aquí porque quiero también que pues se den el tiempo de estudiarlas, de irse preparando. ¿Sí? Vamos a hacer esas preguntas. Dice, hay distintas clases de indulgencia, se pueden ganar indulgencias plenaria en el día al día, podemos ganar indulgencia plenaria aún así ir al infierno. Fíjense, son cosas bien puntuales. Podemos obtener indulgencia plenaria para los difuntos. Si esa alma no está en el purgatorio, ¿se pierde mi indulgencia? Son preguntas que yo pienso que muchas personas se hacen, se las voy a pasar ya como respuesta. Si esa alma no está en el purgatorio, ¿se pierde mi indulgencia? No, bueno, se repitió. ¿Podemos obtener indulgencia también para personas vivas? Ahí se las voy a responder. ¿Cuántas indulgencias plenarias podemos ganar en un día? Bueno, esas no me quise detener para aprovechar más el tiempo, porque tenemos que abarcar un mínimo de tiempo para que tengamos, bueno, una amplitud más en este espacio. Primero, caminos para ganar indulgencia. Esto también se los voy a pasar
a cada uno de ustedes para que lo tengan como estudio. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, según cómo administres tu vida, será tu vida después de la muerte. Según cómo administres tu vida, será tu vida después de la muerte. Bueno, hermanos, vamos a dar fin con este video y terminamos con la práctica. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Hemos visto cielo, muerte, infierno, el purgatorio. Vamos a verlo para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y los novísimos, esas realidades últimas que todo cristiano debe tener en cuenta, son aquellos que cuando en el catecismo estudiamos de pequeños se nos decían como la muerte que todos deberemos enfrentar, la gloria a la que podemos alcanzar si llegamos algún día a morir en gracia de Dios, y el infierno que también puede tocarnos como una realidad real. Pero hay un estadio intermedio que muchas veces es o puede ser olvidado por los católicos, que es justamente la realidad del purgatorio. Y para eso quería comentar una breve historia acerca de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Aquellos 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, que en el año 1917 tuvieron estas visiones de Nuestra Señora en Fátima. Narra Sor Lucía, la última de las videntes de Fátima, que cuando se le presenta a la Virgen Santísima, los pastorcitos comienzan a hacerle preguntas, y entonces comienzan a hablar del cielo, del infierno, ¿no? Y en la primera aparición, le preguntan a la Virgen Santísima por algunas personas que habían muerto en tiempos de los pastorcitos de Fátima. Y le preguntan entonces si ellos mismos van a ir al cielo o no, por ejemplo, ¿no? Yo iré al cielo, pregunta, ¿no? Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta también va a ir al cielo. Y Francisco también, pero va a tener que rezar muchos rosarios, le dijo la Virgen. Y le preguntan entonces por una amiga, pregunta por una tal María das Neves, había muerto hacía poquito tiempo. María das Neves está ya en el cielo. Y la Virgen, mirándolos, les dice, sí, ya está en el cielo. Y preguntan por otra más. ¿Y Amelia? Y Sor Lucía dice que la Virgen Santísima, poniendo una cara bastante triste, dice esto: Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Cuando uno escucha esta historia dice, ¿y entonces qué me queda a mí? ¿Por qué? Porque una pastorcita como ellos, ¿no? En 1917, en un pueblito ínfimo, analfabeta, en Fátima, en Portugal, donde no había internet, no había televisión, no había series, no había cosas demasiado indecentes, el mundo estaba más o menos en sintonía todavía con cierto cristianismo. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Bueno, algunos dicen 2 cosas. O bien habrá ocultado algún pecado o habrá hecho un pecado demasiado grave y si bien murió en gracia de Dios no terminó de pagar, de purgar acá en tierra, o entonces si no es que porque quizás el fin del mundo está demasiado cerca. Sea como fuere, la realidad del purgatorio es una realidad que se encuentra en el catecismo. Lo leemos en el catecismo de la Iglesia Católica entre los números 1030 y 1032, que recoge a su vez los concilios de Florencia y también el concilio de Trento, y dice lo siguiente: los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fin de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene su razón de ser todo esto. Es decir, aquí en mi vida yo he cometido pecados, me he confesado, es decir, se me ha quitado la culpa, pero la penitencia que el sacerdote da, el cura que da el momento de la confesión, da una penitencia más bien simbólica. La ofensa hecha a Dios, sobre todo en un pecado que es un pecado mortal, un pecado grave, es una ofensa infinita porque es contra un Dios que es infinito y es amor infinito y se ha entregado por mí para salvarme. Es por eso que a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando, purgando por aquellos pecados que he cometido. A partir de mis oraciones, sacrificios, ¿no? Cruces que me vienen y entonces aceptarlas con resignación. Cuando uno a los niños de catecismo les enseña esta realidad del purgatorio, es como, me dicen, mira, es como un clavo, que uno clava en una madera, ¿no? Cuando saca con una tenaza, saca el clavo,
El agujero queda ahí. Hace falta taparlo. Hemos sacado el clavo, pero queda todavía el daño hecho. Por lo tanto, tengo que ir pagándolo. Bueno, pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde surge? Bueno, obviamente que el catecismo nos trae justamente a partir de la tradición y todo el magisterio de la Iglesia, podemos darnos cuenta de dónde. Si uno va, por ejemplo, al libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, al capítulo puntualmente 12, versículo 43, dice que Judas Macabeo, habiendo recogido una colecta que mandó hacer en base a los muertos judíos que habían muerto, que eran fieles, y mandó hacer una colecta a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos. Y sigue diciendo, pues un pensamiento santo es y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. ¿Para qué voy a rezar yo por los muertos? Sino justamente para intentar salvarlos del purgatorio. Esa es la noción que tiene desde el punto de vista del catolicismo el ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Hay una fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos, que tenemos en el mes de noviembre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento los encontramos con alguna que otra parábola. En capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se me dice así, sí pues, dice Jesús, si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Otra cita más, así como de corrido. Nos encontramos también con el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él, no sea que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último centavo. Es decir, nuestro Señor nos muestra que para poder entrar al cielo hace falta tener el alma limpia, tener el vestido de bodas preparado. ¿Qué es el purgatorio entonces? Es aquel estado, aquel lugar donde el alma, una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta vida y antes de entrar al cielo, deberá pagar. Y deberá pagar con sufrimiento, y deberá pagar con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios. En algún momento voy a alcanzar la vida eterna. Es por eso que el sufrimiento de un alma en el purgatorio es un sufrimiento imperfecto, porque tiene al menos el consuelo de que después de 10 años, 20 años, 1000 años, lo que cada uno le toque, va a encontrar la felicidad eterna junto a Dios. Esta es la necesidad de rezar por las almas del purgatorio. Es la necesidad de ofrecer sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio. Es el gran negocio de hacerse amigo en esta vida de las almas del purgatorio. Si yo hago con mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio, que un alma del purgatorio alcance antes de tiempo el cielo, descontando el tiempo del purgatorio, entonces una vez que esa alma llegue al cielo, no se va a olvidar de mí, que en su momento la ayudé. Es el gran negocio de la devoción de las almas del purgatorio. En Roma, muy cerquita de la Basílica de San Pedro en Vaticano, se encuentra la famosa Iglesia del Sufragio, se llama así, una iglesia dedicada al sufragio, a la oración por las almas del purgatorio, donde es el único lugar del mundo, al menos que yo conozca, hay un pequeño museíto con apariciones de las almas del purgatorio. Gracias al trabajo de un santo sacerdote que ya por fines del siglo XIX se dedicó a recolectar las apariciones declaradas verídicas por la Iglesia de las almas del purgatorio, se puede encontrar todavía en ese pequeño cuartito distintas apariciones de almas del purgatorio a personas que todavía estaban en vida, pidiendo puntualmente para que rezasen por ellas, que ofrecieran sacrificios y quisieran rezar santas misas por las benditas almas del purgatorio. El gran negocio del purgatorio. Intentemos
pagar de antemano aquí en la tierra, aprovechando los sufrimientos, tratando de gozar de alguna indulgencia plenaria cuando nos llega el momento de que nos toca por una solemnidad o por rezar el Santo Rosario. Más vale llegar al cielo sin escalas y no con escalas intermedias. Que Dios los bendiga y que no te la cuenten. Hasta aquí lo que hemos visto, cosas tan interesantes, tan importantes como nuestra Santa Madre Iglesia nos instruye en todo este tipo de conocimientos tan profundos y que verdaderamente somos privilegiados de poder conocer esto. Muchas personas no se dan ni el más mínimo de tiempo de conocer estas realidades últimas, de estas postrimerías que hemos visto hasta este día, pero que estamos en pendiente. La siguiente vamos a hablar de todo lo que es la meta, la patria eterna, aquella que Dios soñó desde el primer momento. Pero bueno, ahorita para cerrar con ese tema del purgatorio, yo sé que van a surgir muchas preguntas. Ahorita hice así este tema de cierta forma, no me profundicé en todo como podríamos haber hecho. ¿Por qué? Porque quiero que tengamos un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, primeramente la tarea va a ser esta. Leer el libro de María Sima sobre las almas del purgatorio, que esta es la portada, se llama Sáquenos de aquí. La pueden encontrar en PDF, se les voy a pasar ahí por WhatsApp. El link del PDF donde lo pueden descargar. Es un libro maravilloso. Se los digo, mi papá hizo, como les dije al principio, mi papá inició su conversión por leer un libro, no uno más pequeño, sobre las almas del purgatorio de María Sima, porque se hizo tan consciente de nuestra realidad presente y en el impacto en el futuro que empezó a dar sus pasos de conversión y gracias a Dios y para mayor gloria de Dios murió en estado de conversión. Entonces, bueno, mil bendiciones para todos ustedes y nos vemos en la fecha que programemos para encontrarnos y dar respuesta a todas las preguntas. Listo, mil bendiciones y terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les ilumine y vaya moviendo cada vez más su conciencia y fortaleciendo su alma.